Acá ustedes tienen para elegir qué tipo de estructura quieren, si quieren elegir por plano, parrilla, cercha o edificio. En nuestro caso vamos a poner edificio, ¿ya? Le damos clic aquí en edificio. Muy bien. Una vez que hemos abierto, nos fijamos acá en la parte derecha inferior, está metro, kilonewton y grado, ¿no es cierto? Entonces tenemos que configurar la máquina para trabajarlo en las unidades que nosotros convengamos. A algunos les gusta trabajar en kilonewton, a mí no me gusta, no me gusta más trabajar en toneladas. Entonces esto lo arreglamos así. Acá arriba donde tenemos los menús, hay un menú que se llama herramientas. Le damos clic ahí en herramientas y acá nos aparece preferencia para el proyecto. Le damos clic a preferencia para el proyecto y ahí aparecen todas las unidades para elegir. Entonces vamos a empezar con las unidades ya en formato. Me dice la unidad va a ser 0.0, así vamos a distinguir los números ya, con un punto. Luego nos vamos a dimensión. En dimensión de la estructura, aquí lo está haciendo con 2 decimales, está en metro. Quiere decir que tendría que trabajar al decímetro, ¿no es cierto? Nosotros le vamos a poner al centímetro. Nosotros le damos a esta flechita que hay acá, de la derecha, y nos sale 0.321. Quiere decir que vamos a trabajar con 3 decimales al milímetro. ¿Okay? Luego, dimensiones de la sección, me dice en centímetros, está bien, así lo trabajamos en centímetros. ¿Con un decimal o con 2 decimales? Puede ser con un decimal, ¿no es cierto? Porque si es, por ejemplo, 2.1, quiere decir que son 2 centímetros y 1 milímetro. ¿Ya? Entonces está bien, 0.1 con un decimal. Luego la característica de la sección están en centímetros. La característica de la sección entonces son el área, el momento de inercia, todas esas cosas. Y si lo vamos a trabajar en centímetros, entonces o lo podemos poner en notación científica o con unos 3 decimales por lo menos. Entonces le aumento un decimal, le doy a la flechita de la derecha. Uniones de acero, dimensiones en milímetros. No vamos a utilizar el acero. Pasamos a diámetro de la armadura en milímetros. Y los diámetros de la armadura están pues en 6 milímetros, 8 milímetros, 10 milímetros. Entonces, y aquí me dice con un decimal. Esto es por si yo estoy utilizando el pulgada y lo transformo a milímetros. Siempre me va a dar con un decimal o 2 decimales, ¿no es cierto? Entonces lo dejamos así. Área de la sección del armado, o sea, si yo tengo 3.5 centímetros cuadrados, entonces aquí está con 2 decimales. Me parece bien, 2 decimales lo dejamos. Anchura de la fisura, 0.1 y está en milímetros. Así se mide la fisura. Entonces, milímetros y con un decimal. Una vez hemos configurado esto, estamos de acuerdo, pasamos al siguiente, a esfuerzos. En los esfuerzos tengo para la fuerza, aquí me dice kilonewton. Entonces le doy a la flechita acá y elijo tonelada fuerza. Está la tonelada fuerza. Ahora, ¿con cuántos decimales? Le ponemos con 3 decimales para trabajar al kilo, ¿cierto? Para trabajar al kilo.
Luego el momento me dice está en kilonewton por metro. Hay que cambiarlo, tiene que estar en toneladas por metro. Entonces aquí buscamos, cambiamos la fuerza en tonelada, la unidad de longitud en metro, y yo digo ok, entonces ya el momento se está trabajando en toneladas por metro. Y le damos un decimal más. Si queremos darle en notación científica, apretamos E, fíjense acá, y me sale 0 punto tanto por 10 a la 1. Ya yo si quiero le pongo más 0, ¿no? Porque sería 0.000, entonces va a estar por 10 a la 4. Pero esto no lo trabajamos por 3 decimales. Luego, la tensión está en meganewton por metro cuadrado. Nosotros la tensión la trabajamos en kilo por centímetro cuadrado. Entonces cambiamos, le damos clic a los 3 puntitos, elegimos la fuerza en kilogramos fuerza y el área en centímetro cuadrado. Le damos a aceptar. Entonces ya tengo la tensión en kilogramos por centímetro cuadrado y también podemos darle 3 decimales. Muy bien, una vez configurado eso, paso a otros. En otro tengo desplazamiento lineal que me dé en centímetros y con un decimal. Entonces este sí, porque siempre nos da pequeños, ¿no? los desplazamientos cuando calculamos. Entonces para que nos dé con más decimales, más exacto, le podemos poner notación científica y aumentarle por lo menos unos 3 decimales y que los resultados me lo exprese en notación científica. Otra cosa, los desplazamientos generalmente lo medimos en metros, ¿no? Pero eso no es problema, porque cuando sale el resultado y queremos compararlo con un resultado que ha salido en metros, lo dividimos entre 100 nomás el resultado que da el programa y lo comparamos con nuestro resultado del programa, ¿no? Entonces, no hay problema, lo trabajaremos en centímetros, pero que nos presente en notación científica. El ángulo, ¿no? Y rotación en los datos que esté trabajado en grados de sequía. Está bien, pero con más precisión, por lo menos con 5 decimales. ¿Ya? Es cuando tenemos, por ejemplo, 30.27, 5, 6, esos son grados. Si lo transformamos a grados, va a ser 30 grados, tantos minutos, tantos segundos. Entonces, para que tenga aproximación, por lo menos con 5 decimales en la cuestión de datos. Los ángulos de rotación ya de resultado nos va a dar en radian. Y eso también le ponemos que nos dé en notación científica. Porque nos da unos pequeños, ¿no es cierto? Una rotación pequeña. Luego la temperatura en grados está bien con 2 decimales. El peso en kilo, así kg con K, con G, o también kilogramos fuerza, el peso. La masa kg nomás, o sea, la masa va a ser kg, ya, entonces no se van a confundir, no es lo mismo masa que peso. Luego tenemos valor numérico, que los valores numéricos me den con 2 decimales, le ponemos un decimal más. La regla, esta se refiere a esta regla que hay aquí, esta cuadrícula de acá, la dejamos así nomás por defecto, o si quieren ustedes la cambian ya, lo pueden hacer más pequeño, aquí está 0.1, o sea, cada 10 centímetros. Bien, luego pasamos a edición de unidades. La unidad de la longitud es el metro, unidad de fuerza, le ponemos kilogramos fuerza, unidad de masa kilogramos, el coeficiente 1, o sea, de transformación metro a metro es 1, en cambio de newton a transformarlo a kilogramos fuerza es 9.80665. Este es el verdadero valor de la gravedad. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar 9.81, ¿no? Este es su verdadero valor. Y el coeficiente de transformación de kilogramo masa es 1, no hay transformación. Muy bien. Luego pasamos a materiales. Aquí
Aquí tenemos los materiales. Me dice material en español, o si no, yo puedo elegir material, ¿dónde está? Bueno, hay de diferentes, ¿no? Siempre está hasta de Taiwán, hay de todos lados. América son los materiales americanos. Si utilizamos todo lo que es norma ASTM, ACI, generalmente se trabaja. Pero vamos a trabajar con materiales en español. ¿Listo? Luego tenemos para el acero, aquí si le damos clic a acero, tenemos toda la clase de acero que hay en el programa. No es necesario que trabajemos con eso, puedo crear mi propio material. Luego hormigón, tengo aquí hormigón, fíjense que yo he creado aquí F'C250, F'C280, F'C175, F'C200, F'C210 y F'C230. Pero aparte hay estos materiales ahí en el programa, en su base de datos están estos materiales. Sin embargo, estos de acá lo he creado de acuerdo a la norma ACI. ¿Ya? Entonces, por eso lo he creado, porque trabajo con eso. Luego hay aluminio, si que queremos calcular aluminio, está bien. Y luego hay madera, ¿no? Hay madera, estos son los materiales que tiene. Luego nos vamos a catálogo. En catálogo tenemos catálogo europeo, vamos a ver a los perfiles de acero. Aquí está con perfiles europeos. Pero no lo modifiquemos porque no vamos a trabajar todavía con acero, ¿no? Luego, carga por carro, es decir, carga o camión. Para calcular, por ejemplo, línea de influencia o para calcular puente, se utiliza esto. Y aquí solamente está con europeo, entonces para que nosotros trabajemos, por si acaso, un puente le tiramos con la norma Ashton. Entonces, para aquí, fíjense arriba, tengo un maletincito, me dice crear un nuevo catálogo, aquí hay otro con más, me dice agregar un nuevo catálogo, aquí hay uno con una X, dice eliminar el catálogo, y aquí hay una carpetita con el signo tiqueado bien. Aquí define el catálogo 1 como el catálogo que se va a utilizar en la base de datos, en el programa. Entonces, vamos a poner a más, le vamos a dar más porque voy a agregar el del Ashton. Entonces le doy clic y fíjense, ahí está el del Ashton, está el primero y ahí están los otros catálogos que hay para camiones. Entonces, le doy para el Ashton, le digo agregar y aquí aparece, fíjense, especificaciones Ashton. Pero fíjense que aquí me sale el Ashton del 92. La Ashton que se está utilizando ahora es la del 93 para adelante. O sea, esta está con una especificación antigua. Pero de todas maneras, le voy a dar lo tiqueo acá, fíjense, aquí, esto quiero que sea el catálogo, si es que voy a trabajar con carga de camión, que sea la Ashton. Entonces, le doy aquí a definir como catálogo actual, le doy clic y aparece el botoncito rojo, el cuadrito rojo, indicándome que esta especificación de carro es la que voy a utilizar para los carros. Muy bien. Teniendo eso, entonces le doy OK. Perdón, no terminé todavía. Vamos a ir otra vez de nuevo. Nos quedamos aquí, ¿no es cierto? Todo queda igual. Estamos en cargo, ya lo definimos. Carga normativa. Ahora, estas son las normas de la carga. ¿Con qué vamos a trabajar? Con una norma española, una norma alemana. Como estamos estudiando ACI, ya desde hace 3-4 años estamos estudiando puro ACI, entonces ponemos aquí, vamos a ponerle más catálogo, agregar otro catálogo. Y aquí aparece ASCE, es la Asociación
es la Sociedad de Ingenieros de América. Eso se refiere a Estados Unidos, ¿no? Esta sociedad de ingenieros en Estados Unidos es la encargada de hacer las normas de la carga, los factores de carga, sismo y todas esas cosas. O sea, tiene una gran importancia ya en la sociedad de ingenieros civiles de América. Entonces, esa lo vamos a agregar, ¿ya? Y voy a seguir buscando ACI. No tengo, ¿no? Entonces le doy, cerramos y le ponemos que esta sea la carga normativa. Ahora, ustedes van a decir, ¿y por qué no ponemos ACI? ASCE con ACI mantienen los mismos porcentajes, la misma norma. En otras palabras, ACI toma los valores que define la ASCE. ¿Ya? Esa lo agarra. Es decir, que ASCE está por arriba y ACI, digamos, agarra esos datos, ¿no? De carga, todas esas cosas. Pero claro que ACI ya en la parte de hormigón, ella es lo que define todo lo que es hormigón, pero en cuestiones de carga, de medio ambiente, de viento, de nieve, de terremoto, todo lo define ASC. Bien, pasamos a terreno. Los terrenos nos sirven cuando vamos a diseñar platea de fundación, si vamos a diseñar pilote, todo lo que sea diseño de fundaciones, necesito. Entonces vamos a ver qué otro tipo. Aquí tenemos, por ejemplo, está definida, tenemos definido ILI SO 146, esta última de acá. Y podemos definir otra. Esta podemos definirla porque está en métrico, o sea, las unidades le podemos agregar y le damos clic acá y le damos clic aquí definiendo que este sea nuestro catálogo de suelo. Ahí vamos a tener los suelos A1, A2, A2, A4, etc. Toda la clasificación de suelo. Y nos da una indicación, digamos, del peso específico, el ángulo de fricción, pero nos da como una norma indicativa. Nosotros hacemos el estudio de suelo y le cambiamos los datos de acuerdo al estudio de suelo. ¿Listo? Entonces, eso es una base de datos que nos sirve también. Luego, tornillo lo pasamos, no vamos a trabajar con tornillo. Si es que hacemos un diseño de estructura metálica, sí, tornillos, pernos, todo eso tiene su norma. Luego tenemos tornillos de anclaje, también no vamos a trabajar. Armadura, sí. Fíjense acá, tengo armadura de la norma española y nosotros tenemos lo mismo nominación que la norma española. O sea, tenemos FIDE 6, FIDE 8, FIDE 10, FIDE 12. No tenemos FI 14, los españoles tienen FI 14. Tenemos FIDE 16, FIDE 20, FIDE 25 y FIDE 32. Creo que los españoles tienen un poquito más grande de 32. Y si pongo la norma americana, me va a salir número 3, número 4, número tal, que ya los que han llevado H1 ya saben, ¿no es cierto?, a qué se refiere. Pero no trabajamos así, o sea, trabajamos más bien con unidades de diámetro de español. Listo, entonces lo vamos a dejar ahí. Pero podemos buscar el catálogo, por ejemplo, aquí está ACI 318 del 2008. Y fíjense que esta versión del programa es 2023.
y tiene una norma muy antigua, entonces hay que cambiar la base de datos, tal vez lo ponen así pues para que uno compre, digamos, el verdadero, ¿no? Este craqueado, así que como para que uno no trabaje con él. Bien, elijamos esta A6318 del 2008 y le damos a agregar. Luego le damos clic, bueno, lo dejamos ahí nomás en español, pero por si acaso lo tenemos ahí en el catálogo, por si es que queremos trabajar con diámetro, digamos, ACI. Luego, mallas electrosoldadas, también lo vamos a trabajar. Luego, norma de diseño. Las normas de diseño están acá, fíjense, para acero, para uniones de acero, para estructuras de madera, para hormigón armado. Ahora sí cambio la norma y voy y busco ACI. Aquí me dice HE99, 1992, etc. Más le pongo. Y aquí me salen todos ACI. Entonces elijo el ACI, el reciente, el último, sería este de acá. ACI 318 del 2019. No hay otro, no hay. Entonces con esta nomás trabajamos. Para trabajar con esa le doy clic a la flechita de acá y me lo pasa acá a este lado acá. Y si va aquí adelante, entonces quiere decir que esta va a ser el catálogo que voy a utilizar. ¿No? Le doy OK. Ya está ahí en hormigón armado. Voy a trabajar con ACI 318 del 2019. Esa es la última. Luego en geotécnica voy a buscar, trabajamos con ACI, ¿no? Para que sea compatible. ACI, le doy clic acá, ya estoy trabajando con ACI. Muy bien. Luego, esto estábamos trabajando en norma de diseño, ¿no? Ahora nos vamos a la carga. En la carga, combinación según norma, aquí está el Comité Europeo del Hormigón, ¿no? Entonces aquí vamos a elegir combinaciones de ACI. Aquí tenemos ACI, esta de acá, está sí, en unidades americanas, le doy clic, y ahí tengo ACI, le doy OK. Entonces mi combinaciones de carga va a ser de acuerdo a la norma ACI. Sobrecarga climática, aquí hay viento, nieve, terremotos, todas esas cosas, le doy clic y le digo más. Ahora fíjense acá, no hay ACI, no hay ACI, pero fíjense quién está aquí, ASCE 7 del 2005, y la última que salió es ASCE 7, el código de la Sociedad Americana de Estados Unidos de Ingenieros Civiles, sería del 2016. Entonces le damos clic. Listo. Ahora si queremos, hay una norma especial en Estados Unidos para el cálculo del terremoto. Pero no está aquí, está solamente ASC, también ASC estudia los terremotos. Le damos OK. Luego sobrecarga, aquí está la sobrecarga sísmica, está acá aparte. Le vamos a dar más. Y aquí fíjense que está ASC 7 del 2016, lo vamos a llamar ese catálogo, pero en Estados Unidos el que estudia los sismos es IBC, ¿no? Este es el instituto que estudia los sísmicos, este es el especializado. Entonces tenemos IBC del 2018, porque ahí dice país USA, entonces le damos clic
y podemos estudiar este o que sea, en este caso está considerado como actual. Pero si yo quiero entonces le doy aquí, definir como actual, y queda, fíjense que queda en negrita. Ahorita está como actual. La norma que le pasé de 5 está basada en esta norma. La última, algunas correcciones que hay, está basada en ASCE 10. Entonces está bien con esa vamos a trabajar. Aquí no me salió nada. Con esta. Veamos esa entonces. Y que esa era en carga. Ahora vámonos al análisis estructural. Análisis estructural. Aquí nos dice método de solución de los sistemas de ecuaciones automáticos. Hay varios métodos, lineal, iterativo, etc. Le damos que elija la máquina, ¿no? ¿Cuál método es mejor? Según el análisis, detener análisis tras verificación. Si verificamos, se detiene el análisis, lo dejamos sin detectar. Dice aquí, si se han detectado errores, detiene. Si hay errores, lo detiene el cálculo. Ignorar advertencia de análisis. El programa le da advertencia. Ahí, por ejemplo, hay algún nudo que metimos el nudo y está sin conexión, no tiene elementos, no tiene sentido, pero aparece el nudo por ahí. Entonces, el programa detecta que hay un nudo aislado y le advierte a uno, hay un nudo aislado. Y le dice, ¿quiere continuar? Entonces es una advertencia y le decimos que continúe. Como no está conectado a ninguna barra, no hay big, no hay nada, simplemente que está aislado. Ustedes saben que el análisis matricial es por nudo y barra. Entonces el programa busca por qué barra tiene conectado y no hay nada. Entonces nos da como una advertencia. Esa advertencia, si nos da, nosotros cuando nos da advertencia, le damos clic a la advertencia y me muestra la figura y comienza a saltar el nudo ese que está aislado. Entonces le damos suprimir y lo borramos ese nudo para que ya no nos dé ese problema. Pero si queremos, lo ignoramos la advertencia. No es un error, es una advertencia solamente. Entonces podemos continuar con el cálculo, ¿ya? Entonces por eso me está diciendo detener análisis tras, ignorar advertencia de análisis, ¿no? Y aquí le podemos poner sí o no, pero le ponemos no para que me diga dónde está, si alguna advertencia, y ahí vaya corrigiendo mi modelo de la estructura. Si la opción exige el resultado de cálculo, preguntar, te dice si efectuar los cálculos o no, o sea, indica que si quiere, por ejemplo, yo pongo una barra o modifico una carga y me dice que su base de datos se va a modificar, yo le puedo decir, ¿está bien o no? Que siga con la misma carga. Entonces me está indicando, ¿ya? Si es que yo veo que no hay problema, yo le digo, ignore. Y él sigue calculando. Bloquear automáticamente los resultados de cálculo de la estructura, que se bloquee. Una vez uno calcula una estructura y comienza a mirar los resultados, a ver los esfuerzos, comienza, ¿no es cierto? Y por ahí le quiere dar sin borrar, digamos, por descuido, por cualquier cosa, no quiere borrar, y entonces ahí está bloqueado el resultado. O sea, no lo puedo modificar, a no ser que yo le diga desbloquear resultados. Si está desbloqueado, entonces yo aprieto algún borrar y lo borra y me lo frega los resultados. ¿Ya? Por eso aquí me pregunta, bloquear automáticamente los resultados de los cálculos de la estructura está bien, porque es una especie de protección, ¿no es cierto?, que uno tiene. Luego, unir barras automáticamente al importar la geometría. Este programa tiene una ventaja. Yo puedo subir el plano, o sea, puedo poner los planos por piso y comenzar a unir las barras donde están las columnas. Puedo hacerlo con el mouse gráficamente.
muchas veces apretamos no en el punto correcto, a un ladito apretamos y claro, no lo vemos, está el nudo ahí y no vemos, creemos que está bien. Cuando agarramos y la importamos ya para calcular, me dice ahí que esta barra no está unida, pero la separación de repente son milímetros. Entonces nosotros le decimos que une esos puntos. ¿Hasta cuánto? Uno le puede poner hasta 5 milímetros, por ejemplo, ¿no? Porque si aceleramos más, también por ahí hay un error. Pero ¿qué pasa? Que esa barra no está unida y hay unos 3 milímetros, 4 milímetros de separación. Entonces, al darlo eso, ella lo une también. ¿Ya? Uno le da la tolerancia y lo une. Entonces, me está diciendo eso. Después, algoritmo de relajamiento o barras. Esto es elemento del tipo R-Link, uniones rígidas. Esto se utiliza para elementos finitos. Estábamos en análisis de estructura, ¿no? Sí. Ahora nos vamos a análisis modal. Bien, vamos a hacer en este cálculo de signo, se utiliza el análisis modal. ¿Qué es el análisis modal? Una estructura no sabemos cómo se va a mover, no sabemos, o sea, ir para acá, va a girar, va a subir, va a arriba, no sabemos cómo va a ser su modo de moverse, de deformarse. Entonces, el análisis modal es darle todos los movimientos. Yo digo, aquí va a haber un movimiento de signo, se llaman, así como hemos puesto los desplazamientos, ¿no es cierto? Delta 1, delta 2, delta 3, esos son grados de libertad estáticos. O sea, grado de libertad quiere decir movimiento que puede suceder en una estructura estática. Los nudos que están libres pueden moverse, entonces son modos de deformarse. ¿Listo? A eso le llama modal. Entonces, en la estructura tenemos también, así que como hemos definido los desplazamientos, definimos también los desplazamientos dinámicos. Fíjense que hay dos clases de desplazamientos. Los desplazamientos estáticos son cuando la estructura está estática, se deforma debido a la carga, pero no debido a una carga dinámica. El sismo es una carga dinámica, el viento es una carga dinámica, llega, mueve, ¿no es cierto? Y otra vez pasa. Entonces, no se juntan los dos desplazamientos, son diferentes. El cálculo entonces se resume en un cálculo de desplazamiento estático más un cálculo de desplazamiento dinámico. ¿Listo? Esa es la ecuación, digamos, de la estructura dinámica. Entonces, esos desplazamientos dinámicos, si yo tengo un desplazamiento en X, uno en Y, otro en Z, digamos, y se lo toma el piso del edificio, se lo toma como una sola columna. Y la planta se la toma como si estuviera concentrada la masa ahí. ¿Listo? Y entonces uno le da un movimiento, digamos, en X, y los otros quedan sin moverse, ¿no? Entonces uno tiene una forma de moverse de la estructura. Luego, ese que moví lo dejo quieto y muevo el otro. Es otra forma, ¿no? Después por ahí tengo rotación. Los otros se mantienen fijos, pero la roto, la estructura es otra forma. Entonces, a todos esos movimientos, que pueden ser varios, 100, 20 movimientos, 30 movimientos, a ese se le llama análisis modal. Bueno, análisis modal. La misma máquina lo va definiendo, los modos de vibrar. Y cuando calculemos vamos a decirle, por ejemplo, cómo se mueve en el modo 1, me va a dar esta estructura deformada de una forma. En el modo 2, de otra forma. Modo 3 y así. Me va a ir dando cómo el edificio se va a ir moviendo en esos modos.
de deformarse. Por eso es que yo al comienzo tampoco entendí qué es el análisis modal. Es el análisis de los modos de moverse de la estructura, pero debido a los grados de libertad dinámica. Son dos clases de grados de libertad, estáticos y los dinámicos. Los estáticos son los que se mueve la estructura con cargas estáticas. Los grados de libertad dinámicos son los que se mueven cuando está una carga dinámica. ¿Ya? Ya que estamos aquí en este punto, no se puede hacer un análisis estructural de dos efectos dinámicos. Por ejemplo, el viento y el sismo. No se puede hacer en un estado de carga de viento más sismo, no se puede. O bien hago sismo o bien hago viento. Pero sí lo que se puede es hacer carga estática más sismo o carga estática más viento. ¿Listo? Pero no puedo mezclar sismo y viento. Hacer carga estática más sismo más viento, no. La norma dice que no, estas dos no se combinan. El viento aparte y el sismo aparte. ¿Ya? Se hace ese análisis y se saca la más desfavorable. Ahora en el análisis, bueno, una vez que he definido los modos de cómo se va a mover, cómo se va a deformar la estructura, porque es dinámica la carga, entonces tengo que definir la aceleración. ¿Con qué aceleración se van a mover esa masa? Y tenemos ahí la definición del espectro, del sismo. En realidad es el espectro de respuesta de un edificio. O sea, viene el sismo pasa, son ondas que pasan a gran velocidad y lo mueven, entonces no se ve como si lo empujen a uno y uno se trata de caer y se vuelve otra vez al equilibrio, ¿no es cierto? Pero como el edificio tiene cierta elasticidad, también tiene cierta rigidez, entonces lo mueve, el edificio se mueve y ahí no se va a quedar y luego se queda quieto, no se mueve como un péndulo y se va moviendo. Entonces el primer impulso, por supuesto, lo va a querer tumbar al edificio y de ahí el edificio ya se sigue moviendo, y si es que entra en falla algunos elementos ya por fatiga del movimiento, si entra en falla por fatiga, entonces falla el edificio. Pero si la estructura está bien y por fatiga no falla, aguanta el movimiento, aguanta. Si eso es lo que vamos a hacer es tratar de darle la rigidez de tal manera que la estructura se mueva, pero quede viva, quede sana, aguante. Y hay varios grados, hay los grados que exigen, los coeficientes, para que haya un sismo, la estructura resista y siga todavía prestando servicio. Hay otra categoría de que el edificio se libre todo y sufre algunos daños, pero sirve todavía. Otro que sufre daños y ya no sirve, hay que demolerlo. ¿Listo? Entonces hay grados de cálculo. Por supuesto que el grado de cálculo para cuando uno quiere calcular una estructura y quiere que siga la estructura sirviendo, que no se dañe, tiene coeficientes más elevados. Nos va a pedir seguramente columnas más grandes, va a pedir muro de corte, se llaman esos muros que nacen de abajo hasta arriba. Los ascensores sirven para rigidizar la estructura. ¿Ya? Y nosotros vamos a tener que ponerle eso. Y tratar de que la estructura sea simétrica. Esa es una de las condiciones buenas para que gire y todo trabaje, todos los elementos trabajen. ¿Ya? Entonces, aquí me dice análisis modal. Fíjense. Análisis modal. Bueno, la suma de los valores absolutos y los coeficientes de participación, ¿no? La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Esto es para los coeficientes de participación. Las iteraciones en el espacio. Y aquí tipo de matriz. Aquí ponemos matriz coherente, concentrada con rotación y concentrada sin rotación. Entonces uno elige aquí, por ejemplo, concentrada con rotación. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Generalmente hay que elegir eso, concentrada con rotación.
no siempre los edificios son simétricos. Entonces, cuando hay un movimiento y no es simétrica, la estructura se va a deformar, pero tiende a aliarse, ¿no es cierto? O sea, si ustedes hacen una maqueta y la empujan de un lado, trata de deformarse la estructura y trata de haber una rotación. ¿Listo? Entonces hay movimiento en un sentido, pero trata de rotar. ¿Y por qué trata de rotar? Porque su rigidez no es simétrica. Que hay diferentes rigideces de columnas, de vigas, y por lo tanto trata de no moverse donde hay más rigidez. Y donde hay menos rigidez se mueve, entonces va a haber torsión. Y al haber torsión, entonces estamos trabajando con una estructura con rotación. ¿Ya? Ahora, si es la estructura simétrica, planteamos muros de corte, ascensores, de tal manera que estamos asegurando que tiene un movimiento y nos ayuda eso a mantenerla sin rotación. Ahí ya nosotros podemos ponerle que hay el cálculo sin rotación. De todas maneras, si ponemos con rotación y no hay rotación, la rotación va a ser mínima, nos va a dar los resultados. Bueno, muy bien, digamos entonces, ya estamos, ahora análisis no lineal. El análisis no lineal se refiere, por ejemplo, en columna. La columna tiene un movimiento, ¿sí? O sea, en edificio la columna tiene un movimiento, pero la columna está cargada. No se libera, no porque haya movido se libera de su carga vertical. O sea, todo el peso que cae en ella va a seguir actuando. Entonces, si se mueve ese peso en una sección cualquiera, está adicionándole un momento. Y ese momento no es ya de carácter elástico, de carácter estático, no es de carácter de segundo orden, se le llama, o momento P delta. Entonces, ya ese ya es un cálculo no lineal. ¿Por qué? Porque yo calculo con carga, con todo, y además tengo que decirle que me calcule con eso P delta. O sea, un análisis que ya no es lineal, no es estático como estaba planteado. Hay un incremento en los momentos en las columnas. Y en la viga, me dirían ustedes, ¿y en la viga va a haber? No va a haber, porque la viga no tiene fuerza porque la está comprimiendo. O es mínima en un pórtico, digamos, es mínima el normal que hay, ¿no? Debido a la misma rigidez, si se mueve más o menos, es mínimo el esfuerzo normal. Pero el esfuerzo en la columna no es mínimo. La carga que viene cayendo de arriba en la columna esa no se la podemos quitar. Es igual, a no ser en un caso, digamos, de un puente que esté pretensado o pesado. Ahí sí que está todo el tiempo está con el esfuerzo normal. ¿Sí? Y si viene un sismo, entonces puede ser que la mueva la viga, se agrande la viga, ahí y está comprimida, puede haber algunos momentos secundarios. ¿Listo? Y puede ser que falle un elemento estructural grande, viene un sismo y no te considerado, puede hacerlo fallar. ¿Listo? Porque no se olviden que está sometida a compresión. Esa estructura está sometida a compresión. Cualquier movimiento raro aumenta su excentricidad y puede aumentar el momento. La fuerza permanece la misma. Entonces puede suceder que haya más momento y reviente la viga. No hay esa armadura necesaria para sostenerlo, para asumir ese momento, ¿no? Para resistirlo. Bien. Entonces, el análisis tiene una relevancia, ¿no? Aquí está. Luego, tolerancia en la norma relativa de los desplazamientos. División de los elementos en el análisis electroplástico, automática. Aquí está, recuerden, una división automática. Ahora, para análisis sísmico, dice guardar en el proyecto los resultados de las combinaciones cuadráticas para el análisis del sismo. En el análisis del sismo salen un montón de resultados. Imagínense ustedes la aceleración. Supónganse que la aceleración dure 7 minutos o 10 segundos.
10 segundos. Para cada segundo tienen ustedes un movimiento, tienen fuerza. Entonces ustedes imagínense cuál va a ser la fuerza que se va a tomar para diseñar los elementos. Entonces no se puede decir, no, tomo esta otra. ¿Sabe qué es lo que hace el programa? Agarra y saca eso, suma y saca un resultado que más o menos represente a ese universo de resultados que ha salido. Y esos resultados se calculan así, como aquí está, guarda los resultados de una combinación cuadrática para el análisis sísmico. Aquí en el análisis no lineal, o en el análisis modal, le dice suma de los valores absolutos, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, ¿no? Iteraciones del subespacio, que son los métodos de guardar los resultados. Entonces aquí en el análisis sísmico me dice, lo guarda. Esos resultados son grandes. Cuando nosotros calculamos, vemos el tamaño del archivo, digamos, si el archivo tenía, por decir, 48 megabytes, ¿no es cierto? Y cuando hacemos el cálculo, vemos que le tira 3, 4 veces más, aumenta el archivo. O sea, crece harto el archivo. Y si yo hago un cálculo y digo, no, ahora voy a cambiar el nombre del archivo y hacer otro, un ratito lo lleno y digo, porque son archivos muy grandes y tardan en abrir y todas esas cosas. Por lo tanto, por eso en la forma, en los modos, si yo le pongo, por ejemplo, 24 modos de vibrar en un edificio, 24 modos, y la norma me dice, usted elija el número de modos hasta que la masa del edificio